Buenas, soy Chelo. Y si ya viste en YouTube los 550.000 videos para emigrar a Canadá, quédate, porque este te puede interesar. Soy de Rosario, Argentina, pero estoy viviendo acá en Edmonton, Canadá. Hace como unos 3 meses hice esto. Hablemos un poquito sobre los miedos que podés llegar a tener para venir a emigrar a Canadá. Estos videos no son una comparación de Rosario, Canadá, solamente cosas que te puedan servir si decides venir a Canadá. Consejos, tips y demás cosas de cómo es la vida acá. Así que ya sabes, si tenés alguna duda, alguna pregunta, no soy un experto, ni es una página oficial de migración ni nada, solamente voy a contar mi experiencia y te voy a contestar con respecto a lo que yo viví. Un beso a todos los argentinos y a todos los latinos. Compartan, pregunten y vamos a ir creciendo juntos. Un saludo para todos y muchas gracias. Y pasó esto. Gracias a que pasó eso, tuve la oportunidad de meterme un poquito más en el tema de hacer videos, de recorrer un poquito más la ciudad y de conocer a profesionales para que vos en tu casa puedas ver cómo es la vida acá. A raíz de eso también mi canal empezó a crecer, empecé a tener más suscriptores, más vistas en el canal. Te mostré un par de cosas que podés sentir y que te pueden pasar y lo principal fue de empujarte y de que te animes si realmente tenés ganas de hacerlo. Y como te diste cuenta, me gusta siempre estar en contacto, recibir un montón de preguntas y contestarlas. Pero bueno, sentémonos un rato que te quiero comentar algo. Lo importante es que no te tomes mal este video porque ya, por lo menos ya me vas conociendo. Y lo que más hago hincapié en mis videos, que por ejemplo podés ver los vlogs que te muestro día a día, a veces te doy información, a veces notas para que te enteres bien del tema. Vamos a empezar, pero primero un matecito porque ya vale bastante. Como sabés, Canadá está catalogado como uno de los 10 mejores países en calidad de vida. Y es un país que se toma muy en serio el tema de la inmigración, porque hay millones de gente que aplican para entrar legalmente al país. Como seguramente viste un montón de videos y como también te informaste, Canadá tiene diferentes programas y diferentes formas de entrar. Seguro que las preguntas básicas se las mandaste a todos los youtubers de todos los videos que viste de Canadá. Y seguro todos te contestaron de que tenés que entrar a la página canadá.ca. El otro día que estuve hablando con la consultoría de migración, que acá está podés ver el video, un poquito largo, pero me estuvo explicando, hay hasta 100 formas diferentes para entrar. Entonces, por eso es importante que vos te informes, porque a lo mejor no tenés mucho inglés, pero tenés bastante dinero, o sos profesor de educación física, entonces este plan no funciona para vos, pero este plan es el exacto. Entonces sí es importante que busques, que te informes de qué podés hacer. Lamentablemente, Canadá no tiene ningún arreglo internacional con Argentina. Entonces no hay un sistema o una forma fácil de emigrar. A diferencia de México, Colombia, Chile, Perú y Costa Rica, por ejemplo. Una de las cosas que Canadá busca es que el migrante traiga conocimiento o que pueda sumar para que el país sea mejor todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso no es nada fácil. En pocas palabras, Canadá necesita gente, pero no van a traer a cualquiera, van a traer a los que ellos necesiten. Para venir a trabajar necesitas sí o sí un permiso de trabajo, que tenés dos, el abierto o el específico para tal trabajo. El permiso abierto te permite trabajar para cualquier empresa, pero para un cierto tiempo. El permiso de trabajo específico te permite solamente trabajar para tal empresa. Para que entiendas, salvo que seas el descubridor de la vacuna de COVID-19, es complicadísimo que una empresa te sponsoree y te haga los papeles. ¿Por qué? Porque nadie se quiere meter en ese quilombete de papeles y aparte le sale un montón de guita, probablemente tienen que contratar abogados, entonces para ellos es más fácil contratar a un canadiense. A veces, aunque tengas todos los requisitos y seas el más calificado, la carta que mandó la empresa puede ser rechazada. Algo que hablé en el primer video fue el cambio cultural. Por supuesto que va a chocar, porque es otro país. A donde vayas, a veces hasta en otras ciudades, es otra cultura, es otra forma de vida. Entonces tenés que acostumbrarte porque nosotros venimos a otro país. Y después está el famoso Express Entry. El Express Entry seguro lo escuchaste un montón de veces y viste un montón de videos y todavía te quedan 5.324 preguntas porque no entendés cómo es. Express Entry es un sistema de puntos que hizo Canadá después de años de matarse la cabeza de cómo puede hacer para atraer a la gente que ellos necesitan.
Entre otras cosas que suman puntos es tu nivel de inglés o francés, tus estudios y tu experiencia laboral que tengas en tu campo de laburo. También está la posibilidad de pescar, como yo le digo, de mandar emails. Entra a esta página que te voy a dar, indeed.ca, y el otro que es JobBank, y mandá emails. Mandá. Puedo dar el ejemplo del video que hice con Toto, que vino de Tortuguitas. Llegó a principios de año 2020, antes de la pandemia. Empezó a mandar emails a equipos de rugby. El loco juega rugby, lo trajeron, le hicieron los papeles y ahora él llegó acá a jugar al rugby. Entonces se está dedicando a eso. Entonces, nunca sabes. Por eso, hacete un currículum, que también hay un montón de videos que podés ver de cómo hacer un currículum al estilo canadiense, que se llama hoja de vida. Otra forma de venir es a estudiar. Ahora, como viste en varios de mis videos, es muy caro estudiar acá. Pero si tienes la posibilidad, también es una buena forma de tener un buen futuro. Entonces te lo vuelvo a repetir. Averiguá, metete a la página canadá.ca y fíjate qué requisitos y qué papeles necesitas. El pasaporte que esté al día, todos los documentos ayudan para que puedas mostrar la experiencia que tengas en el trabajo, recibos de sueldos, todas esas cosas que puedas demostrar. Porque aparte que completes todas las preguntas que te hacen, después hay que comprobar que es verdad. También, si no cumplís con todos los requisitos, esto no te los voy a recomendar. Pero si tenés guita ahorrada que podés gastar, no estoy diciendo que lo hagas o que es re fácil. Pero por ejemplo, podés venir de turista, conocer gente. Lo más probable es que no te van a contratar en el momento, pero podés hablar directamente. A lo mejor es otra forma de venderte en persona. Ahora, para cambiar de estatus de turista a empleado, tenés que salir del país. Entonces, por eso te digo, es una idea, a lo mejor puede sonar tonto o medio loco, pero a lo mejor te funciona, a lo mejor estás más o menos bien económicamente o tenés tus ahorros y te la querés jugar. Es otra forma, no te estoy diciendo que lo hagas. El único riesgo de hacer esta forma es que te puede salir un montón de guita, a lo mejor no conseguís laburo o no conoces a alguien y bueno, perdés todos tus ahorros. Entonces sí, es bastante complicado, pero bueno, no hay nada imposible. Si vas a venir como turista y te querés quedar unos meses, te recomiendo entrar a esta página donde vas a poder encontrar alquileres de sótanos, donde a veces los sótanos son mejores que los departamentos, o gente que quiera compartir alquiler. También te recomiendo que traigas un seguro médico. Repito, y lo voy a decir siempre, lo más importante es que hagas las cosas bien, que hagas las cosas legalmente. El plan que quieras hacer, hacelo, pero yo siempre te voy a repetir que hace las cosas bien, todo en blanco. Ojo con dar tus datos a cualquiera. Tenés las consultorías que están registradas y hasta podés ver los datos de que si esa compañía está registrada. Si alguno te pide plata para que vengas a trabajar, es falso. Verificá bien de que la empresa sea real. Está lleno de vivos y acá te voy a poner el link del video que hice también sobre fraudes. De una de las personas que me consultó sobre eso. Y sí, como todos sabemos, en Canadá hace frío. Hasta la gente de acá se queja a veces por el frío. Pero bueno, es lo que hay. Cuando vivía en Playa del Carmen, la gente se quejaba porque hacía calor. Así que ten en cuenta que si querés venir a Canadá, hace frío. Por último, aprende inglés. No importa que sepas poquito, pero lo importante, y el canadiense es muy bueno con eso, el canadiense recibe muy bien a la gente que por lo menos demuestra que quiere hablar o que quiere saber algo. Si sabés inglés, reforzalo. Porque lo más probable es que pensés que sabés mucho, pero no sabés tanto como para hablarlo o como para trabajar, dedicarte a una cosa acá. Estudiá, repasá el inglés o el francés, depende de dónde quieras ir, a qué zona de Canadá quieras ir. En resumen, primero, tenés que tener la decisión tomada. Segundo, hacé un plan. Sentate, estudiate el plan. Tercero, ahorrá. Guita lo que puedas. Sé que es complicado, sé cómo está el mundo ahora, pero es lo que yo te puedo decir como consejo. No es que soy un salame que no sé cómo está el mundo. Sé cómo está. Pero es lo que yo te puedo decir que es la recomendación. Averigua qué papeles necesitas y qué requisitos necesitas para venir. Y después, hacelo. ¿Querés algo? Búscalo. Avanti antes y avanti siempre. Que este video no te saque el sueño, que este video no te desaliente. Al contrario, que te dé fuerza para que vos busques. Que nadie lo va a hacer por vos. Acordate, sos vos el que tenés que hacer y lograr tu sueño de emigrar a Canadá. Bueno, ahora después de toda esa información, espero que no te lo hayas tomado a mal, porque a lo mejor suena un poquito fuerte, pero tenés que entender que
queda en vos. Voy a seguir haciendo vlogs y te voy a seguir mostrando lugares de acá de Edmonton y de alrededores para que puedas conocer cómo es el día a día. Acordate, acá me podés seguir en Instagram para que veas también fotos y podamos estar más comunicados. Y suscríbete a mi canal de YouTube para que veas videos cortitos de cómo es la vida acá en Canadá. Y bueno, te agradezco mucho por suscribirte, por seguir este canal. Está buenísimo esto, me encanta. Y acordate, si tenés alguna pregunta de lo personal, o dámela a mi Instagram, que yo te voy a contestar en alguno de los videos. Mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina. Estoy acá en Edmonton. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.